Y hoy estamos terminando nuestra serie de sermones a través de este evangelio en Mateo, en una serie que hemos titulado ¿Quién es tu uno? Y a través de la serie hemos recorrido el evangelio de Mateo y hemos visto lo que significa seguir a Jesús. ¿Cuál es la naturaleza del seguidor de Jesús, verdad? ¿Qué implica seguir a Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué seguimos a Jesús? ¿Verdad? Y a lo largo de esta serie hemos aprendido varias cosas. Voy a decírselo rápidamente. Visto que seguir a Jesús es convertirse en un pescador de hombres. Jesús llama a sus discípulos en Mateo 4 y nos hace una promesa. Él llama a que los sigan y les promete a convertirlos en pescadores de hombres. Y aquí es donde surgió nuestro tema, ¿quién es tu uno? ¿Verdad? Porque si Jesús nos ha llamado a ser pescadores de hombres, entonces ¿quién es ese hombre o esa mujer que estamos pescando intencionalmente? ¿Verdad? Y hemos aprendido que seguir a Jesús es percibir que Jesús es nuestro mayor tesoro. Que Jesús es una ganancia para nosotros, ¿verdad? Que seguirle a Él no es una cosa de pérdida. No es que nosotros estamos perdiendo algo, pero nosotros estamos ganando algo. Nuestro seguimiento de Jesús, cualquier cosa que nosotros perdamos en nuestro seguimiento de Jesús no se compara con lo que nosotros hemos ganado. Ser un seguidor de Jesús, ser un pescador de hombres es una ganancia para todos nosotros. No es una pérdida, ¿verdad? Hemos aprendido que seguir a Jesús es estar obligado a declarar las buenas noticias de Cristo a una humanidad desesperada, una humanidad perdida y depravada. Es nuestro objetivo y el evangelio es nuestro anzuelo, ¿verdad? Nosotros estamos pescando hombres y mujeres que están perdidos y el anzuelo que usamos es el evangelio de Cristo. También nosotros hemos aprendido que Jesús no está buscando a las personas justas que piensan que no lo necesitan, ¿verdad? Que piensan que ellos están saludables espiritualmente y no necesitan de un médico. Él está buscando a aquellos de nosotros que sabemos que fuera de Jesús no somos campeones, pero somos enfermos. Necesitamos justicia, ¿verdad? Y la semana pasada aprendimos que seguir a Jesús, como el pastor Jonathan nos enseñó, es tener una fe que se concentra en la comisión de proclamar claramente el mensaje de Cristo con confianza y contentamiento en el contexto de comunidad, ¿verdad? Nuestra fe es una fe que nosotros proclamamos claramente con confianza y con contentamiento en el contexto de comunidad. Ahora, no hay pescadores solitarios en el reino de Dios. Pero en comunidad nosotros proclamamos el evangelio y demostramos su fruto sobrenatural en un mundo moribundo. Nosotros mostramos que nosotros estábamos muertos, pero ahora vivimos en Cristo, ¿verdad? Así que esta mañana terminaremos aprendiendo cuál es el corazón de los seguidores de Jesús. Se suponía que esta prédica hubiese sido hace 2 semanas, ¿verdad? Hace 2 domingos. Y después el pastor Jonathan iba a terminar con lo que él nos predicó la semana pasada. Pero Dorian tuvo otros planes y en verdad que me alegra que ahora puedo predicar este mensaje después del mensaje del pastor Jonathan. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vemos aquí en estos versículos en Mateo 9, 35 al 38. Así, si tienen sus Biblias, ábranlas a Mateo 9, 35 y 38. Lo que nosotros vemos aquí es un pasaje que a mí me gusta llamarlo un pasaje de bisagra. Usted sabe qué es una bisagra, ¿verdad? Una bisagra es un punto de oscilación entre 2 objetos, ¿verdad? Una bisagra es algo que mantiene unido 2 diferentes objetos, ¿verdad? Como una puerta
al marco de la puerta, ¿verdad? Tiene bisagras y esto es lo que lo mantiene unido. Y lo que estamos viendo aquí en esta mañana es ese punto en el Evangelio de Mateo donde nosotros vemos el ministerio de Jesús siendo unido al ministerio de los discípulos, ¿verdad? Porque en el capítulo 10 nosotros vimos cómo los discípulos son comisionados a ir y se les da autoridad para predicar y para enseñar y para a sacar afuera demonios y para sanar, ¿verdad? Y entonces hasta este punto nosotros hemos estado viendo Jesús haciendo estas cosas. Es Jesús el que a través del Evangelio de Mateo nos está enseñando el ministerio de Jesús. Jesús ha estado viajando por toda Galilea, como nos dice nuestro texto. Él está predicando con autoridad. Él está expulsando demonios con autoridad. Él está sanando con autoridad. Pero ahora vamos a ver ese intermedio entre Jesús haciendo estas cosas y ahora Él mandando a sus discípulos a hacer estas cosas. Y lo que vemos aquí es el corazón de Jesús, ¿verdad? Jesús ha sanado ciegos, Jesús ha alimentado multitudes, Jesús ha controlado las tormentas, Jesús ha expulsado los demonios, Jesús ha sanado los cojos y los mudos, incluso hasta la suegra de Pedro fue sanada por Jesús. Jesús resucitó a una niña de entre la tumba y en todas partes la gente se da cuenta, ¿verdad? Por medio de las redes sociales. La gente se da cuenta, ¿verdad? Los posts en Facebook, mira las grandes cosas que Jesús ha hecho. Es más, vemos en el versículo 33 que nos dice, nunca se ha visto algo así en Israel. Pero algo sucede justo después de esto. Y es que Jesús aquí, antes de Mateo 10, nos comienza a mostrar su corazón. ¿Qué es lo que motiva a Jesús a venir a este mundo con autoridad, a enseñar, a predicar, a sanar? ¿Qué? ¿Qué es lo que motiva a Jesús después a comisionar a sus discípulos y a darles autoridad a ellos, como lo vimos la semana pasada en el versículo 1 del capítulo 10? ¿Qué es lo que conmueve a Jesús a mandar a sus discípulos a predicar, a enviarlos a enseñar con autoridad, a enviarlos a que saquen afuera demonios, ¿verdad? A que sanen a la humanidad? ¿Qué es lo que lleva a Jesús a esto? Yo creo que en esta mañana Jesús quiere que tengamos sus ojos por las personas. Él quiere que tengamos su corazón por las personas, ¿verdad? Él quiere que todo lo que el pastor Jonathan nos enseñó la semana pasada acerca de nuestro llamado sea el fruto de que nosotros tengamos el corazón de Jesús para su misión y para aquellos quien Él vino a salvar. Escucha, iglesia, mi oración por nosotros esta mañana es que a través de nuestro texto nosotros podamos ver cómo Jesús ve al pueblo, cómo Jesús nos ve a nosotros, y que nuestros corazones se rompan al saber cuán amados somos y cuán amados son los pecadores por el Salvador misericordioso. Que la palabra de Dios esta mañana nos mueva de tal manera que transforme la forma en que nosotros vemos a otros, la forma en que nosotros nos sentimos por un mundo perdido, la forma en que nosotros actuamos cuando vemos la miseria alrededor de nosotros. Este texto es el combustible, es la motivación, es la razón por la que tenemos uno a quien buscar. ¿Quién es tu uno? ¿Estamos listos? Vamos a leer el texto, ¿verdad? Mateo 9, 35, 38 dice así: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos.
Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Señor, te pedimos que tú ministres a nuestros corazones. Señor, yo te pido que a pesar de mis pecados, a pesar de mi debilidad, Señor, que tú uses mi boca en esta mañana para predicar tu evangelio y que todos mis hermanos, incluso mi propio corazón, escuche tu palabra y sea afectada, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Cuando yo era niño, a mí me encantaba recibir el periódico, ¿verdad? En las mañanas recibíamos el periódico y yo sé que ahora en día aquellos que son más jóvenes no se acuerdan de eso, ¿verdad? Porque ya el periódico no existe. De vez en cuando yo veo a alguien por las mañanas dejar un periódico en la casa de alguien. Yo digo, ahí tiene que vivir alguien que tenga como 50 años o más, ¿verdad? Porque ya nadie ve el periódico, todo el mundo lo ve por el internet. Pero yo me acuerdo recibir el periódico y a mí me encantaban esos muñequitos, esas tiras de muñequitos, ¿verdad? Caricaturas, ¿verdad? Esas tiras de caricaturas cómicas. Y una de mis favoritas, mientras yo crecía, era la caricatura de Peanuts, o sea, de Snoopy, ¿verdad? Y Charlie Brown, Carlitos, ¿verdad? Esa era una de mis preferidas y me encantaba mucho Snoopy y Carlitos. Y mientras yo pensaba en nuestro texto, recordé que había una tira cómica de Peanuts que muestra que Snoopy está sentado afuera en su casita de perro, ¿verdad? Está la casita de perro, él está sentado, siempre estaba sentado encima de la casita y está sentado y hay una tormenta de nieve. Y el pobre perro se está muriendo de frío, ¿verdad? Está temblando, se está muriendo de frío y Snoopy está allá afuera solito, temblando. Y entonces en la siguiente panel nos enseña que pasa Linus y Charlie Brown, Carlitos, y ven al pobre Snoopy en su condición. Y dicen, ay, mira Snoopy, vamos a animarlo. Y viene y se acercan a Snoopy y le dicen, anímate Snoopy, anímate. Y en el siguiente panel nos muestra que ellos siguen caminando, dejando a Snoopy en la misma condición que lo encontraron. Y los dos muy satisfechos que animaron a Snoopy, ¿verdad? Ahora, esas tiras cómicas solían sacarme una risita de vez en cuando, pero cuando pienso en nuestra sociedad, cuando yo pienso en nuestra humanidad y la forma en que nosotros nos tratamos, tristemente hemos tomado el ejemplo de compasión de Linus y de Carlitos. Y hemos corrido con él, ¿verdad? De alguna manera hemos tenido la idea de que ser pescadores de hombres se trata de enseñar y predicar y muy poco de cómo nos sentimos con respecto a las personas que somos llamadas a alcanzar. De alguna manera pensamos que podemos ser fieles a Cristo simplemente cuando hagamos algunos movimientos de nuestro llamado. Pero lo que vemos hoy en nuestro texto es que Jesús no estaba simplemente siguiendo los movimientos, sino que Él siente por la gente. Él siente por la gente. Jesús no es simplemente un motivador como Linus y Carlitos. No, Jesús realmente le importa. Jesús siente el dolor de la gente y su corazón es motivado por todo lo que Él hace por nosotros por compasión. Y aquí está la verdad que yo quiero que nosotros nos llevemos en esta mañana. Si hay una cosa que nosotros tomemos de este texto, es que el corazón de Jesús es un corazón de compasión hacia un mundo caído. Jesús tiene un corazón de compasión hacia un mundo caído. Si hay algo
que tenemos que realizar en esta mañana, que tenemos que ver a través de este texto, si hay algo que tenemos que aprender de Jesús en esta mañana, es eso, que Jesús tiene un corazón de compasión para la humanidad. Déjenme decirles algo, Jesús se preocupa por ti. Él conoce tu condición, Él siente tu dolor. Y eso es literalmente lo que la palabra compasión significa. Compasión es cuando el dolor de la persona se convierte en tu propio dolor. Los amas tanto, de tal manera que te duele lo que ellos están pasando. Que su dolor se convierte en tu dolor. Este es el tipo de corazón que Jesús tiene por las personas, y este es el tipo de corazón que estamos llamados a tener también. Iglesia, yo les confieso que a mí me falta este corazón. Y mientras leía nuestro texto, surgió la pregunta: Señor, ¿cómo puedo yo tener este corazón? Y esta es la pregunta que quiero que todos hagamos esta mañana, sabiendo que Jesús puede cultivar este corazón en nosotros. Así que esta es nuestra pregunta directiva: ¿cómo cultiva Dios un corazón de compasión en nosotros? ¿Cómo cultiva Dios un corazón de compasión? Lo que este texto hará por nosotros es que nos mostrará cómo Jesús se movió a la compasión. Nos mostrará cómo la compasión lo movió a Él, ¿verdad?, a actuar, y nos enseñará cómo se ve la compasión en nuestro llamado como seguidores de hombres. Así que, ¿cómo cultiva Dios en nuestros corazones un corazón de compasión en nosotros? Número 1, lo hace a través de la presencia. A través de la presencia. Mire el versículo 35, él dice así, dice Mateo: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas. O sea, Jesús está presente, ¿verdad? Él va. Él no simplemente, Jesús estaba entre la gente. Él no era un televangelista. Televangelist, how do you say that? ¿Verdad? Teleevangelista, ¿verdad? Él no estaba detrás de una cámara hablándole a la gente de grandes cosas. No, Él estaba con la gente. Él caminaba con la gente. Él se acercaba a la gente. Él iba de pueblo en pueblo, de aldea en aldea. Él no solo predicaba detrás de un púlpito y se quedaba el resto de la semana en la comodidad de su oficina estudiando para la presentación del próximo domingo. No, sino que Él estaba presente con la gente. Y esto no se hacía, ¿verdad?, de la comodidad de un automóvil con aire acondicionado, sino que esto se hacía a pie, bajo todo clima y peligro. Sin embargo, fue cuando Jesús se paró entre las multitudes. Fue cuando Jesús, mientras Él hablaba con la gente, observaba su condición, que su corazón se conmovía. Iglesia, déjeme decirles algo. Nosotros debemos estar presentes entre nuestra ciudad si queremos tener un corazón de compasión para nuestra ciudad. Es quizás no nos importa mucho esta ciudad. ¿Sabe por qué? Porque estamos muy cómodos en nuestras casas, mirando Netflix. Pero si nosotros estamos presentes en nuestra ciudad, viendo, hablando, conociendo, observando, nosotros también cultivaremos un corazón de compasión. Ahora, quiero una pregunta para nosotros. ¿Qué significa estar presente para nosotros? ¿Verdad? ¿Qué significa? Porque aquí vamos a ver en este texto lo que significa estar presente para Jesús, ¿verdad? Y dice así, número 1, tenemos que ver que presente para nosotros es estar presente entre el pueblo de Dios.
Dice el versículo 35, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, y esto es lo que estaba haciendo, enseñando en las sinagogas. Así que lo primero que vemos es que Jesús comienza con la casa de Dios. Él busca estar presente entre el pueblo de Dios. Él entiende que Él ha venido para que el pueblo del pacto de Dios les sea revelado que la promesa del Mesías está aquí en su misma persona. Y es por eso que lo vemos enseñando en las sinagogas. ¿Qué es lo que Él está enseñando? ¿Qué está haciendo? Él está explicando el Torá, ¿verdad? Él está desempacando el Antiguo Testamento, dejando en claro que Él es el Mesías que ha llegado. Y es por eso que Él está haciendo esto. Y cuando hace esto, muchas veces está en peligro que lo apedreen. Pero también vemos el testimonio de los escritores de los evangelios que dan testimonio y dicen que la gente se deleitaba al escuchar las enseñanzas de Jesús, porque Él enseñaba no como los escribas y los fariseos, sino que Él enseñaba con autoridad. Iglesia, déjeme decirle algo, no hay forma de que nosotros tengamos un corazón de compasión cultivado en nosotros cuando nosotros fallamos de estar presentes entre el pueblo de Dios. Es la comunión de los creyentes. Es el comer de Cristo. Él es entender las palabras de Dios y cómo la palabra de Dios nos revela las bellezas de Cristo. Es eso lo que nos conmueve, porque vemos una humanidad hambrienta allá afuera, sin esperanza, sin Cristo. Entonces comenzamos con estar presente entre el pueblo de Dios, pero Jesús no se queda ahí. Él no simplemente va a las sinagogas, sino que nos dice, versículo 35 de nuevo, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino. Entonces estamos presentes en el pueblo de Dios y estamos presentes entre personas perdidas. O sea, Jesús anunciaba las buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas? Las buenas nuevas son las noticias del evangelio de Cristo. La buena noticia de que pecadores como nosotros podemos recibir perdón de pecado a través del sacrificio de Cristo. Jesús anunciaba las buenas noticias del reino de Dios a personas que no conocían las buenas noticias. Y eso es igual con nosotros. Nosotros somos conmovidos a compasión a través de la presencia entre el pueblo de Dios y después la presencia afuera, predicando el evangelio, anunciando las buenas noticias del evangelio. Déjeme decirles algo, usted en algún momento ha compartido el evangelio de Cristo con alguna persona y ha visto cómo los ojos de esa persona se abren a través de la revelación del Espíritu Santo. Usted ha experimentado eso. Y ver a esa persona entregar su vida completa a Cristo. No hay gozo más grande que ese. No hay algo que conmueve mi corazón más que ver eso. ¿Verdad? Entonces estamos presentes en el pueblo de Dios y afuera del pueblo de Dios, y estamos presentes para servir a todas las personas. Miren el versículo 35 de nuevo, dice, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Ahora, esto lo que nos enseña es, esta palabra la pensé al venir acá y tal vez no la digo bien, pero es la supremacía de Cristo. Eso es lo que esto nos está enseñando. Jesús tenía autoridad y poder sobre todas las cosas. Por eso nos dice aquí, toda enfermedad, toda dolencia. Jesús tiene autoridad sobre toda situación.
que usted esté pasando, sobre toda enfermedad que usted esté pasando, sobre toda dolencia que usted esté pasando. Y Jesús venía con un corazón, al estar con las personas, al ver su condición, Él estaba ahí para servirles. Mis hermanos, yo quiero decirle que no hay nada que usted esté sufriendo en esta mañana que Jesús no tenga la autoridad y el poder para ayudarle. No le puedo prometer, como los charlatanes, de que Jesús no la va o no le va que Jesús va a quitar el sufrimiento de usted. No puedo hacer eso. Porque Jesús te ama tanto que Él usa tu sufrimiento muchas veces para traerte a Él mismo. Pero sí te puedo decir de que Jesús es supremo sobre todas las cosas y que Él está aquí para servirte a través y en medio de tu sufrimiento, y que muchas veces tenemos al Dios Todopoderoso para orar a Él y pedirle a Él, y muchas veces en su soberanía Él te dará la bendición de sanidad y la bendición de quitarte ese dolor. Así que este es el Dios que nosotros tenemos. Y cuando nosotros vamos y estamos presentes entre el dolor de nuestra ciudad y oramos por personas y pedimos a Dios que sane enfermos y pedimos a Dios, ¿verdad?, que quite toda dolencia de entre ellos. Y cuando estamos y predicamos el evangelio, ¿sabe lo que pasa? Nuestro corazón se llena de compasión porque nosotros vemos el fruto del evangelio en las personas que estamos sirviendo. Amén. Bueno, ¿cómo Dios cultiva compasión en nuestros corazones? Número 2, a través de la percepción. Mire el versículo 36, dice así: al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas. Ahora, esto para mí es increíble, porque aquí está Jesús, soberano Rey, Dios justo, santo, perfecto, ¿verdad? Y Él está a través de la mugre, a través de la mugre, y Él ve a nosotros en nuestro pecado, y en vez de irarse, en vez de decir, ya estoy cansado de ese José Prado, en vez de decir, ese José Prado me tiene loco, ya quiero matarlo porque es un estúpido, siempre hace la misma cosa, Él me ve y tiene compasión de mí. Y nosotros somos tan duros de corazón que nosotros, habiendo recibido la compasión de Él, muchas veces vemos al perdido. Y en vez de compasión ser lo que llena nuestros corazones, lo que llena nuestros corazones muchas veces es juicio. Mire ese borracho, por eso está así. Ese merece lo que tiene. Eso somos nosotros. Pero Jesús ve a la multitud y los ve en su pecado, los ve en su mugre, y dice que es movido a compasión. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que Jesús ve? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que percibir cuando vemos la multitud? 3 cosas rápidas, ¿ok? ¿Qué es lo que vemos? Vemos, percibimos, ¿verdad? Me perdí. Percibimos el predicamento. El predicamento. Mira el versículo 36 de nuevo, dice: porque estaban, dice, agobiadas y desamparadas. Lo que conmovió a Jesús y lo que tampoco me conmueve a mí muchas veces fue la gran necesidad espiritual de la gente. Sus vidas no tenían centro, su existencia parece como no tener objetivo. Toda su experiencia fue inútil.
estaban abogueadas y desamparadas. Lo que dice Mateo es que esta gente están, ¿verdad?, acosadas, están abandonadas, sin cuidado, están perdidos, están incapacitados para salvarse. Y una vez más observamos cómo esto también describe acertadamente la condición del mundo en que nosotros nos encontramos. Las personas fuera de este lugar están perdidas. Eso es lo que percibimos. Percibimos su condición. ¿Qué más percibimos? Percibimos la privación, ¿verdad? Él dice, ¿por qué? ¿Por qué están así? Dice, como ovejas sin pastor. O sea, el profeta Miqueas había escrito estas palabras en Miqueas 5:2. Dice, pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera estás entre los gobernantes de Judá, porque de ustedes saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo. Y él está diciendo él está prometiendo, él está profetizando esto. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, aunque tenía pastores, esos pastores eran pastores malvados que no les cuidaban, que no les apacentaban, que no les daban de comer. Ezequiel nos habla de esto, ¿verdad? Es más, Ezequiel también profetiza de la misma manera. Ezequiel 34:23 dice, pero la situación como Jesús la vio estaba cerca de los profetas, como el profeta Ezequiel dice así: mis ovejas deambulaban por todas las montañas y en cada colina alta, estaban esparcidos por toda la tierra y nadie los buscó. Y Jesús dice, este pueblo están sin pastor, como ovejas. Déjeme decirle algo. ¿Cómo es una oveja sin un pastor? Es una oveja muerta. Una oveja sin pastor es una oveja que las bestias se la van a comer. Que se va a ir por debajo de la montaña, ¿verdad? Es una oveja una oveja necesita el cuidado, mas sin embargo estas personas están como ovejas sin pastor. Eso te mueve a compasión. Número 3, percibimos la provisión de Dios. Dice el versículo 36, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas. Miren, la provisión de Dios es lo que nosotros hemos recibido por la compasión de Cristo. La compasión más grande que hemos recibido es la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, Dios mostró su compasión para aquellos que están perdidos. Él derramó su ira sobre su Hijo para que nosotros recibiéramos la justicia que Cristo había vivido perfectamente 33 años. A través de la cruz, nosotros tenemos provisión de compasión. Y eso es lo que Jesús venía a hacer por nosotros. Vamos a terminar en esta mañana viendo cómo más Dios cultiva esta compasión. Y Jesús, al ver esto, al decir esto, se dirige a sus discípulos y nos acuerda que Él también da compasión a nuestros corazones a través de la oración. El versículo 38 dice, pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. ¿Verdad? Pídanle. ¿Por qué es tan crucial la oración? ¿Por qué? Miren, en el versículo 38 hay una conexión con el resto de los versículos. Aquí dicen, pídanle por tanto. Esa palabra por tanto significa que hay un enlace entre lo que Jesús está viendo, la condición de las personas, la compasión que Él siente y lo que Él quiere que nosotros sintamos y que nosotros hagamos. Por eso Él dice, pídanle por tanto. Pídanle. ¿Qué es lo que pedimos? Bueno, oramos por el corazón de Jesús. Pídanle por tanto al Señor de la cosecha, ¿verdad?
Pídanle por tanto, nos da ese peso de que de tal manera como Él tiene compasión hacia el mundo, de tal manera ustedes también. Pídanle a Dios que le dé ese tipo de compasión. ¿Qué más oramos? Oramos por los ojos de Jesús. Dice, pídanle por tanto al Señor de la cosecha. Porque miren cómo Dios ve esa cosecha. Miren cómo Jesús ve la cosecha. Dice, la cosecha es grande. Muchas veces nosotros creemos la mentira de Satanás, que la cosecha no es grande. No, nadie me va a creer. Nadie le importa. Nadie quiere saber de Cristo, ¿verdad? Todo el mundo va a rechazar a Cristo. Y eso es lo que creemos. Creemos la mentira de Satanás. Pero aquí Jesús ve la cosecha, ¿verdad? Y al ver la cosecha, Él dice que la cosecha es grande. Pero son pocos los obreros. Así que vamos a orar también, no solo por el corazón de Jesús y por los ojos de Jesús, pero vamos a orar también por los pies de Jesús. Porque Él dice, pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Mis hermanos, vamos a pedirle al Señor de que nos envíe a nosotros, ¿verdad? Y no solo eso, pero que también Él, a través del Espíritu Santo, Él traiga a otros a vida. Otros que están muertos, otros que están perdidos, que los traiga a vida y que ellos reciban ese llamamiento como seguidores de Cristo. La cosecha es del Señor, no es de nosotros. La cosecha es grande y tiene necesidad. Y Cristo tiene la compasión para darnos a nosotros un corazón de compasión. Así que vamos a terminar aquí. ¿Cómo cultiva Dios un corazón de compasión en nosotros? Dios en Cristo viene a nosotros y nos abre los ojos por ver la forma en que Él nos ve y nos ama al servirnos, motivando a nuestros corazones a amar y a servir a los demás, dependiendo de nuestro Señor. Vamos a orar. Señor, te damos la